En este video vamos a tratar una introducción a los libros proféticos y los fundamentos teológicos para la profecía del Antiguo Testamento. Pero quiero volver primero a los libros históricos, porque cuando hablamos de los libros históricos es importante tener un entendimiento del contenido, porque si no tenemos un entendimiento sobre la historia del pueblo de Dios, entonces vamos a estar perdidos al leer el Antiguo Testamento, ya que los libros históricos proveen el marco de referencia que uno ocupa para entender muchos de los otros tipos de literatura que se encuentran en el Antiguo Testamento. También es cierto que uno debe tener cierto entendimiento del Pentateuco, de la Torá, ya que ésta provee la fundación teológica para los libros que siguen. Y los libros que siguen al Pentateuco hacen referencia y uso de la misma en varias formas y en varias ocasiones. Ahora, ambas cosas son importantes cuando hablamos de los libros proféticos. Uno tiene que tener un entendimiento teológico de la Torá y también el marco de referencia histórico para poder entender las situaciones a las cuales los varios profetas se estaban enfrentando, ¿verdad? Entonces, el listón es colocado muy alto en cuanto al conocimiento previo que es necesario para poder interpretar los profetas de forma fiel o de forma correcta. Además de eso, existen una cantidad importante de retos hermenéuticos también. Entonces, quiero empezar con una breve introducción a los profetas, ¿verdad? Los profetas se pueden dividir en tres categorías. Tenemos profetas mayores, tenemos profetas menores, tenemos la división de la Biblia hebrea, que son profetas anteriores y profetas posteriores, y finalmente tenemos la categoría de profetas escritores y también profetas no escritores, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la terminología, cuando nosotros hacemos una división, una distinción entre lo que son profetas mayores y profetas menores, no estamos hablando acerca de asuntos de importancia. No es que un profeta mayor tiene mayor importancia que un profeta menor, no. Lo que queremos comunicar con esto tiene que ver con tamaño. Un profeta mayor tiene más literatura escrita que un profeta menor. Entonces, una comparación que podríamos hacer es el libro de Isaías, con 66 capítulos, comparado con el libro de Jonás, que tiene 4. Entonces, Isaías es un profeta mayor y Isaías es profeta mayor y Jonás es un profeta menor, ¿verdad? Ahora, en la Biblia hebrea, la mayoría de los profetas forman parte de lo que se llama los profetas posteriores, ¿verdad? Y hay también una categoría de profetas anteriores, que son los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Algunos de los libros que nosotros clasificamos como proféticos en nuestra Biblia española, como Lamentaciones y Daniel, no pertenecen al grupo de profetas anteriores ni tampoco a los profetas posteriores en la Biblia hebrea. Y vamos a ver un poco más de eso más adelante. Y además de eso, cuando hablamos de los profetas menores en la Biblia hebrea, ese grupo se llama el libro de los 12 y no son, perdón, son vistos como una obra unida en vez de 12 libros separados, ¿verdad? Entonces, eso es importante saber también. Sin embargo, todo esto tiene que ver con profetas que escribieron y que están en nuestra Biblia, ¿verdad? Pero el término profetas no se refiere solamente a los libros de la Biblia, se refiere a personas también. Hay muchos profetas mencionados en la Biblia que no escribieron libros. Por eso existe la distinción entre profetas escritores y profetas verbales, ¿verdad? Ahora, el detalle y la cantidad de información que cubrimos en Antiguo Testamento 1 es importante por varias razones. Una razón es que nos ayuda a colocar el movimiento profético en su contexto histórico y ubicar los varios profetas, ¿verdad? Cosa que vamos a hacer ahora mismo, ¿verdad? Entonces tenemos 4 categorías. Tenemos profetas antes de la monarquía, profetas preexílicos, profetas exílicos y profetas postexílicos, ¿verdad? En cuanto a los profetas que pertenecen al tiempo antes de la monarquía,
Existen en la Biblia algunas personas que se consideran profetas, que no son aquellas personas en las cuales pensamos normalmente. Por ejemplo, Abraham. Se menciona a Abraham en Génesis 20, versículo 7, como profeta. Pero hay que recordar que un profeta no es necesariamente un adivinador o un pronosticador, ¿verdad? Moisés también, en muchos sentidos, es el modelo ejemplar o el modelo o el ejemplar de un profeta. Eso es básicamente lo que dice Deuteronomio 18, pero a Samuel también le atribuye un papel único profético. Y estos son tres tipos muy diferentes, ¿verdad? Hechos 3:24 dice: asimismo, todos los profetas que ha hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Probablemente Samuel es visto de cierta manera como el inicio del movimiento profético. O sea, la era cuando se empieza a ver más y más profetas apareciendo antes de Samuel. No es que no se escuche de profetas, pero es menos común, ¿verdad? En cuanto a la profecía preexílica, que pertenece a los siglos 19 antes de Cristo, aunque los profetas estaban activos durante la época, no hay libros proféticos de los siglos 10 y 9. La monarquía, esto es durante el tiempo de la monarquía unida y el primer periodo del reino dividido. Los profetas en esta época principalmente servían a los reyes como la voz de Dios. Aquí tenemos ejemplos como Natán, Gad, Elías y Eliseo. En algunos casos, como Natán y Gad, parece que tenían un puesto o por lo menos acceso regular a la corte real. Otros tenían una postura más crítica hacia el rey, como Elías y Eliseo, pero todos, de todos modos, fueron consultados por los reyes. Vemos ejemplo de eso en Primera de Reyes 22. Y hasta acompañaban al ejército durante las guerras, como vemos con Eliseo en Segunda de Reyes 3. Entonces había una relación positiva y también negativa entre la corte real y el profeta. El profeta apoyaba, animó, pero también criticó a los reyes en ese tiempo. Muchos de los oráculos que vemos en esta época trataban las naciones extranjeras, los cuales incluían implicaciones acerca del deber del rey en Israel, ¿verdad? O Judá. Y un caso sería el ministerio profético de Isaías durante el reinado de la crisis de Asiria, ¿verdad? De Ezequías en Segundo de Reyes 18 y 19, ¿verdad? Muy bien, en el siglo 8 y el siglo 7 hay un aumento de la aparición de los profetas escritores, o sea, hay un aumento de literatura profética. Y el mensaje profético ya escrito llegó a ser dirigido más y más hacia el pueblo en vez del rey individualmente. Y hay un alejamiento de los profetas de la corte real, ¿verdad? Esta era la época de la espiral descendiente del Reino del Norte, resultando en su destrucción, y muchos libros proféticos reflejan estas mismas preocupaciones, reprenden a la gente y ya hacen llamados al arrepentimiento, ¿verdad? En los periodos exílicos y posexílicos que pertenecen a los siglos 5 y 6 antes de Cristo, 6 y 5 antes de Cristo, perdón, la destrucción del reino del sur es de hecho un evento sumamente importante y tiene un lugar de prominencia en estos libros. Por ejemplo, vemos esto en el libro de Jeremías. El periodo persa, en este periodo, que es durante este tiempo también, demuestra una preocupación por la reconstrucción del templo que vemos en Ageo y Zacarías, y también que es evidente en los libros históricos de Esdras y Nehemías. Ahora, existe también mucho debate entre eruditos en cuanto a ciertos libros y cuándo fueron escritos y quién los escribió. Esto será tratado más en su lectura de los Lord Hubbard y Bush, pero quiero que tomen en cuenta un par de cosas. Primero, la fecha específica de Joel es debatida,
¿verdad? Hay algunos que lo fechan tarde, otros temprano, pero no es gran cosa, ¿verdad? Y segundo, hay ciertas suposiciones críticas en juego con profetas particulares, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, la autoría múltiple de los libros de Isaías y Zacarías, ¿verdad? Y estos asuntos son más para más adelante en una conversación o en su lectura de los Sir Harvey Bush, pero quiero que mantenga esas cosas en mente, ¿verdad? También hay que aclarar nuestro entendimiento, no solamente sobre la literatura profética, sino sobre lo que es un profeta en sí. Es importante em, que ustedes sean conscientes de algunos malentendidos comunes que existen acerca del concepto de profeta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Um, Específicamente, hay dos malentendidos comunes. El primer malentendido es aquel del liberalismo teológico, es decir, el antisobrenaturalismo. Esto es, los profetas no hicieron ninguna predicción, todas las profecías son profecías después del evento. Y el otro es más común entre los cristianos evangélicos y es que los profetas solamente predicen el futuro. Ambos son incorrectos, ¿verdad? Hay tantos pasajes proféticos que claramente hacen referencia a eventos futuros que, a menos que queremos decir que los profetas estaban siendo falsos o deshonestos, la primera opción simplemente no es una opción viable. Sin embargo, es también inadecuado, hasta incorrecto, pensar que los profetas siempre hablaron acerca del futuro. Como indican en la Sir Harvey Bush, a menudo los profetas entregan mensajes relacionados a situaciones actuales y situaciones futuras. Eso podemos ver, por ejemplo, en Ageo, el libro de Ageo, que está explicando eventos pasados, sequía, etcétera, ¿verdad? Entonces, en Ageo 1, 2 al 11, vemos que Ageo está explicando por qué el pueblo experimentó dificultad en el pasado. Y está haciendo un llamado al pueblo de tomar acción ahora, ¿verdad? Que hay que volver a trabajar en el templo. Solo hay un par de declaraciones orientadas al futuro en todo el libro y ninguno en este pasaje que estamos considerando, ¿verdad? Hay muchos otros ejemplos parecidos que podrían ser mencionados, ¿verdad? Isaías 1, por ejemplo, y otros varios más, ¿verdad? Otro que quisiera mencionar es el libro de Amós, ¿verdad? Que ustedes pueden revisar por sí mismos, pero mucho del libro trata preocupaciones sociales en vez de oráculos futuros. Hay oráculos con respecto al futuro, capítulo 9, que es luego citado en Hechos 15, como siendo cumplido con el llamado o la misión a los gentiles en la era del Nuevo Testamento, pero no son el enfoque mayor o el enfoque principal del libro de Amós. El punto que quiero hacer es lo siguiente. Los profetas pueden hablar sobre el presente, el pasado y el futuro. La marca distintiva de la profecía en el Antiguo Testamento no es la predicción, hablando de lo que vendrá en el futuro. Dicen los Sir Harvey Bush que muchos autores sostienen que el profeta es alguien que proclama en vez de alguien que predice. Pero ambos sentidos están implícitos en la palabra y también se encuentran ambos usos. Entonces los teólogos liberales tienden a ver los profetas únicamente como alguien que proclama, o sea, reformadores sociales, y minimizan el papel de predecir, tratando de evitar lo que es el sobrenaturalismo. Sin embargo, los teólogos evangélicos han tenido la tendencia de minimizar el papel de proclamadores, la crítica social, la vida religiosa, etcétera, la crítica de la sociedad y la vida religiosa de Israel, etcétera. ¿Verdad? Y quizás esto es relacionado, es una reacción al antisobrenaturalismo de los teólogos más liberales. El punto es que ocupamos ambos, ocupamos que sea
que los profetas sean proclamadores y también que prediquen o que predicen lo que vendrá en el futuro, ¿verdad? Además de eso, hay que entender que hay diferentes términos bíblicos para hacer referencia a un profeta. Hay una variación de profetas y hay diferentes palabras en el hebreo detrás de estas palabras que tenemos en español. Por ejemplo, tenemos la palabra profeta, tenemos vidente, también hombre de Dios, entre otras palabras que están, ¿verdad? Si nosotros vamos a 1 de Samuel 9:9, dice antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía, vengan, vamos al vidente. Porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Y también en 1 de Reyes 13:5 dice, el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. Estos tienen varios matices, pero la parte más importante del concepto de un profeta es alguien quien habla por otra persona como representante autorizado. Y un texto que es clave para esto es Deuteronomio 18 al 20, que dice, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado a hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Entonces tomen en cuenta que el énfasis no es en el mensaje acerca del futuro para un profeta, sino simplemente en hablar las palabras de Dios en el nombre de Dios o hablar las palabras que Dios mismo ha puesto en la boca del profeta. Otro texto clave aquí es Éxodo 4, versículos 15 al 17, en el cual Moisés es descrito como Dios y Aarón como el profeta de Moisés. Esto es bastante interesante. Dice, tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Entonces, la idea clave es que una persona pone sus palabras en la boca de otra persona. En este caso, Dios a Moisés, y luego Moisés a Aarón, y luego Aarón al pueblo, ¿verdad? Pero es también importante darse cuenta de algo en cuanto a la misión de Moisés y Aarón, en cuanto al mensaje al faraón y a los israelitas. Y eso es que este texto muestra la presencia de señales para autenticar el mensaje profético, ¿verdad? Moisés anticipó, si se acuerdan, que el pueblo no le iba a creer, ¿verdad? Leemos en Éxodo 4:1 que Moisés respondió, va a resultar que ellos no me creerán ni oirán mi voz, más bien dirán, el Señor no te ha aparecido. En muchos sentidos, esto no es una forma irrazonable de esperar, no es una respuesta irrazonable de esperar. Es un reclamo enorme que alguien está haciendo, ¿verdad? Diciendo que es el portavoz de Dios. El mero hecho de que alguien reclama que Dios se le ha hablado, o clama que alguien se le ha hablado, aparecido, se le ha hablado o aparecido, no es una garantía de que realmente fue así. Moisés anticipa esta objeción. En realidad él está tratando de escaparse de su llamado, ¿verdad? Pero anticipa esta objeción y el Señor le da unos cuantos señales milagrosos. La vara convirtiéndose en una culebra, y otra vez en vara, la mano metida al pecho, resulta leproso, pero luego es restaurada, agua del Nilo convirtiéndose en sangre, entre otras cosas, ¿verdad? El propósito de estas señales es confirmar o autenticar Moisés
como el portavoz de Dios, ¿verdad? Cuando leemos, por ejemplo, Éxodo 4, 5 y 8, vemos esto. Con esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Si resulta que a la voz de la primera señal no te creen ni te obedecen, te creerán a la voz de la segunda. Entonces, un profeta debe ser un portavoz de Dios autenticado. Una manera de confirmar esta autenticación es explicada también en Deuteronomio 18, versículos 21 al 22. Dice, tal vez digas en tu corazón, ¿y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor? Tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado y que tal profeta habló con arrogancia. Básicamente, si las predicciones de un profeta no llegan a cumplirse, entonces la persona es un profeta falso. Podemos asumir que entonces que los profetas tenían cierta reputación. Es decir, se sabía cuáles profetas eran profetas verdaderos y cuáles eran falsos. Entonces, por ejemplo, en Primera de Reyes 22 y Segunda de Reyes 3, el rey Josafat de Judá no quedó impresionado con muchos profetas del reino del norte. Y entonces pregunta, ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? O sea, obviamente él sabe que hay profetas que son profetas verdaderos y algunos falsos. Entonces podemos asumir que sería evidente si un profeta era verdadero o falso. Verdaderos profetas de Dios fueron autenticados o por sus señales o por el hecho de que sus predicciones fueron confirmadas en la realidad. Sin embargo, toda profecía tenía que estar de acuerdo al resto del mensaje bíblico y de acuerdo con la lealtad a Yahvé. En otras palabras, en ninguna circunstancia, aun acompañado por señales milagrosas, fuera permitido a un profeta enseñar algo contrario a la revelación previa de Dios. No importa quién sea, si le están llevando lejos de Yahvé, si están llevando el pueblo lejos de Yahvé, no es un profeta verdadero, ¿verdad? Ahora vamos a tratar los fundamentos teológicos de la profecía del Antiguo Testamento. Y primero quiero que sepan que la profecía no era para los incrédulos, sino para los creyentes, como dice 1 Corintios 14. Por quienes por fe andan y no por vista, como dice 2 Corintios 5. Entonces, los oráculos proféticos dirigidos a reyes o a naciones paganos en el Antiguo Testamento, como Balaam, Daniel, etcétera, se incluyen en la Biblia para instruir a la iglesia. El juicio de las naciones pronuncia bendición para la iglesia de forma indirecta, ¿verdad? Además, esta profecía tiene una apariencia esporádica en el tiempo, ¿verdad? Hay mucho tiempo entre épocas entre la época de los patriarcas hacia Moisés y entre Moisés y la monarquía, entre monarquía y el post-exilio y luego el Nuevo Testamento. Entonces es esporádico un poco, es un poco esporádico. Además, lo que vemos aquí es un desarrollo progresivo, empezando con el protoevangelio en Génesis 3:15, que es el conflicto y la victoria de la simiente, a profecías más específicas durante el desarrollo de la historia bíblica, ¿verdad? Entonces tenemos en general esta idea de la profecía patriarcal o mosaico, ¿verdad? Eso incluye lo que es Génesis 3:15, el diluvio, promesas a Abraham, que son de descendencia, tierra, bendición a las naciones y protección, ¿verdad? Judá como una tribu real y un profeta como Moisés, como vemos en Deuteronomio 18, ¿verdad? Luego, durante la monarquía y el post-exilio,
vemos cosas más específicas, el templo, linaje davídico, Mesías, ¿verdad? Estas cosas se desarrollan y son más específicos. Entonces, la conclusión que tenemos que hacer es que las profecías individuales se dieron para responder a las necesidades del pueblo de Dios, para satisfacer su curiosidad en momentos específicos de la historia. Mayor divulgación del plan de Dios en la época del Nuevo Testamento, evita la necesidad de continuar con la revelación profética. Y eso es básicamente lo que aprendemos de Hebreos 1 al 4. Y hay otro aspecto que también quiero tratar, que tiene que ver con la condicionalidad y la profecía. Obviamente, de los temas más básicos en los profetas, o los temas más básicos en los profetas son el juicio y la salvación. Hay muchos otros temas más específicos que caben bajo esas categorías, los cuales trataremos en su momento, pero esto plantea un asunto que podemos llamar la profecía condicional. La pregunta es, cuando un profeta habla acerca de juicio o de salvación por venir, ¿es una profecía absoluta? ¿Una que es 100% garantizada de ocurrir? ¿O es, por lo menos a veces, una profecía condicional que depende de que ocurren otras cosas? Vamos a empezar con un ejemplo para que vean por qué esto es importante, ¿verdad? Y el primero es Jonás y Nínive. Si vamos a Jonás 3, versículos 2 al 4, dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y en su predicación decía, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Entonces, quiero que se fijen en el versículo 4. Ustedes ya conocen la historia. La gente de Nínive responde al mensaje de Jonás con arrepentimiento. Y en el mismo capítulo, los versículos 5 y 6 y luego 10 dicen, todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Versículo 10, y al ver Dios lo que hicieron, y que se habían apartado de su mal camino, también él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Ahora, comparen la profecía inicial con el resultado final. Jonás 3:4, Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y en su predicación decía, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Pero en versículo 10 leemos que al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Al principio, versículo 4 parece ser una declaración absoluta, incondicional de juicio, lo cual no ocurre. Dice Jonás algo en versículo 4 que aparentemente no se llegó a cumplir. Bueno, recuerden lo que vimos hace poco en cuanto a lo que es un profeta en conexión con Deuteronomio 18. Un profeta es un portavoz de Dios autorizado cuyas predicciones llegan a cumplir, ¿verdad? 18, Deuteronomio 18, 21 y 22, vuelvo a leerlas, el 22, tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad, eso hará ver que yo el Señor no he hablado y que tal profeta habló con arrogancia. Entonces, una pregunta. ¿Esto significa que Jonás no era profeta verdadero? Vamos a considerar otro ejemplo. Y esto es la profecía del Señor a Elí, el sacerdote, en 1 Samuel 2. ¿Se acuerdan de la historia, me imagino? Los hijos de Elí, que también eran sacerdotes, eran corruptos.
malvados, etc. Entonces el Señor profetiza juicio sobre ellos, pero noten lo que dice el texto, 1 Samuel 2, 30 y 31. Por todo esto, el Señor Dios de Israel te dice, yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio. Pero hoy te digo que esto se acabó porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Ya está cerca el día en que tu poder y el de tus descendientes llegará a su fin. Ninguno de ellos llegará a viejo. Parece que el Señor no está cumpliendo con su promesa original a la casa de Elí. Entonces, con Jonás hubo un juicio predicho que no se cumplió. Y en el caso de Elí hubo una bendición eterna predicha, la cual fue cortada. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, esto puede ocurrir porque muchas, no todas, pero muchas de las profecías de Dios son condicionales o contingentes en su naturaleza. Es decir, si se cumplen o no depende de cómo se responde la gente. Esto es el asunto. El Señor está principalmente preocupado por nuestro corazón, que el corazón esté en el lugar correcto en cuanto a Él. Si nuestro corazón está en el lugar incorrecto, Él puede amenazar juicio. Y si eso nos motiva a arrepentirnos, entonces no hay que cumplir con el juicio. Y viceversa también. Si prometa bendición, pero luego alguien vuelve infiel a Él, entonces puede quitar la bendición también. Básicamente, la manera de la cual respondemos a Dios es importante y afecta cómo nos trata. En realidad, tiene todo el sentido cuando uno lo piensa. Sería extraño si, por ejemplo, el Señor hubiera destruido a Nínive aún después de su arrepentimiento. Eso no sería lo correcto. Y esta idea básica es expresada claramente en un par de pasajes bíblicas. Jeremías 18, 7 al 10 dice, en cualquier momento puedo decir de algún pueblo o reino que lo voy a arrancar, derribar o destruir. Pero si ese pueblo o reino se aparta de su maldad contra la cual hablé, yo desistiré del daño que había pensado hacerles. En cualquier momento puedo también decir de algún pueblo o reino que lo que voy a edificar, que lo voy a edificar y plantar. Pero si ese pueblo o reino hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, yo dejaré de hacerles el bien que había pensado hacerles. Y tomen nota de lo siguiente en Jeremías 18, versículo 11. Así que ve y habla con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, y diles de mi parte que yo, el Señor, ya he tomado una decisión y que ahora me dispongo a castigarlos, que se aparten ya de su mal camino y que se mejoren su conducta y sus acciones. En el versículo 11 tenemos ambas una expresión de juicio, pero también un llamado al arrepentimiento. Los versículos anteriores están diciendo que si el pueblo se arrepienta y se aparta de su maldad, que el Señor desistirá del daño. Hay otro pasaje muy parecido en Ezequiel 18, 21 al 23. Dice, pero si el malvado da la espalda a todos los pecados que cometió y cumple todos mis estatutos y actúa con apego al derecho y la justicia, no morirá, sino que vivirá. No le será tomada en cuenta ninguna de las transgresiones que haya cometido, sino que vivirá por actuar con justicia. ¿Acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien quiero que se aparte de su maldad y que viva. Entonces, algunos juicios pueden ser evitadas y viceversa, algunas bendiciones también pueden ser evitadas. El versículo 24 de este mismo texto dice, pero si el justo deja de actuar con justicia y perpetua con todos los hechos malvados y repugnantes que el impío suele cometer, ¿cómo podrá vivir?
ya no se le tomará en cuenta su justicia, sino su rebeldía y su maldad. Así que morirá por el pecado cometido. El propósito de Dios es anunciar juicio. En anunciar juicio es para que se arrepienten. Entonces, mientras estudian los textos proféticos, van a querer mantener esto en mente y acordar muchas veces, aun si no se dice explícitamente, puede que haya una condicionalidad no dicha incluida en la declaración, como el caso de Jonás. Cuando Dios declara juicio, muchas veces es para motivar a la gente hacia el arrepentimiento, para que no tenga que ejecutarla. Y cuando promueve bendición o promete bendición, no está dando un permiso, una licencia para vivir como se les dé la gana y todavía pensar que recibirá bendición. Ahí terminamos este video. Para los próximos videos estaremos considerando la interpretación de la literatura profética. Muchas gracias.